Listo, ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, sí sé, Andrés, muchas gracias. Listo, ya comenzaron a grabar. Sí, tranquilo. Listo, mi nombre es Andrés. Vamos a hablar pues hoy como tal de un tema muy interesante que digamos al principio cuando ahí que me tocó, como no tenía mucha idea, pero vemos que últimamente es de mucha relevancia dado que han venido en aumento el auge pues, de estas patologías, sobre todo lo que son las leucodistrofias. Vamos a hablar hoy específicamente de la adrenoleucodistrofia y inicialmente pues vamos a comenzar con este par de contenidos. Vamos a hacer como la introducción general, vamos a hacer la precisión de algunos conceptos para saber en qué estamos encasillados a la hora de hablar de lo que son el leucoencefalopatías, eh, lo que comprenden las leucodistrofias y la propiamente dicha adrenoleucodistrofia. Vamos a hablar un poquito de historia acerca de cómo ha venido evolucionando esta enfermedad, la definición propia de la enfermedad, la fisiopatología, manifestaciones clínicas y el espectro clínico tan amplio que carga pues como tal esta enfermedad, la clasificación que se ha venido generando con el paso de los tiempos, el diagnóstico, sobre todo que vamos a tener en cuenta, aquí muy importante pues lo que es la resonancia magnética pues a nivel de la neuroimagen, los tratamientos sumamente interesante en el hecho de que ahorita que viene todo lo que es las terapias génicas y ver el pronóstico y prevención digamos, a la hora de estos pacientes, tener en cuenta inicialmente que, ¿por qué hablar de esta patología? A pesar de que es una patología, digamos, rara, no muy presente, pues digamos, en nuestro contexto como tal, tiene una carga muy alta en cuanto a morbilidad y recae, pues digamos, en los pacientes que tienen a mucha discapacidad. Listo, inicialmente vamos a hablar de las leucodistrofias. ¿Qué son las leucodistrofias? Básicamente las leucodistrofias se caracterizan porque son unos trastornos de carácter hereditario que van a afectar lo que es la sustancia blanca, principalmente a nivel del sistema nervioso central, entonces lo que son todas esas vías. Vemos que es un grupo heterogéneo de trastornos, sean de tipo hipomielinizantes o desmielinizantes por acumulación. Dentro de estos vamos a tener, digamos, las leucodistrofias, digamos, los siguientes que vemos ahí en la tabla de la izquierda, que son el Pelizaeus-Merzbacher disease, que eso ya, digamos, lo expusieron las compañeras Mariana Gamboa y Valentina Mora. Ahí tenemos también otras que es la metacromática y digamos, pues otras que se van a venir hablando en siguientes charlas, pero hoy vamos a hablar propiamente de las adrenoleucodistrofias. Precisión de conceptos a tener en cuenta, diferenciar entre leucoencefalopatías y el propio término de leucodistrofia que a veces se suelen traspapelar o confundir. Tener en cuenta que la leucoencefalopatía va a ser cualquier trastorno, sea de tipo tóxico, infeccioso, vascular o de carácter mielinizante, sea sobre todo de carácter autoinmune, que nos vaya a generar una afectación a nivel del sistema nervioso central, principalmente de la sustancia blanca, es decir, que nos va a comprometer todas las acciones y todos esos tractos específicos. Dentro de las leucoencefalopatías tóxicas podemos tener ejemplos, por ejemplo, digamos, se han ido describiendo una de las más importantes en ese campo, ha sido, digamos, la por inhalación de heroína o también conocido como enfermedad del dragón que busca. Y también se han visto reportes en estas encefalopatías tóxicas, por ejemplo, en pacientes que tienen tratamiento con metrotexate, que están en tratamiento del quimioterapéutico por leucemia linfoide agudas. También en tratamiento, digamos, de pacientes con metadona o oxicodona. En la parte infecciosa, tener en cuenta pacientes con infección de un virus denominado VJC que determina una reactivación, sobre todo en los pacientes con VIH, con estadio SIDA, que básicamente hace que haya una reactivación y eso hace que haya una desmielinización progresiva. A nivel vascular, tener en cuenta, digamos, lo que son los ACVs tipo CADASIL y por otro lado, la leucoencefalopatía desmielinizantes, donde podemos tener en cuenta la esclerosis múltiple.
Por otro lado, las leucoencefalopatías genéticas vamos a tener que comprenden que son un grupo de leucoencefalopatías de que de manera general van a afectar la sustancia blanca, pero dentro de esos también podemos tener unos que además que afectan la sustancia blanca pueden afectar también la sustancia gris propiamente dicha. Y en el grupo de las leucoencefalopatías genéticas tenemos las leucodistrofias, que en este caso simplemente va a ser un trastorno hereditario, como le había mencionado anteriormente, que va a afectar directamente lo que es la sustancia blanca. Tener en cuenta que todas las leucodistrofias son es decir, leucoencefalopatías genéticas, pero no todas las leucoencefalopatías genéticas son leucodistrofias. Listo, precisando ya eso, pues vamos a hablar propiamente de la historia de la adrenoleucodistrofia. Tenemos que inicialmente se escribió el primer caso en 1923 en pacientes donde habían reportes de menores de 10 años, donde había básicamente una afección a nivel encefálico de la sustancia blanca y además de eso tenían asociado una insuficiencia suprarrenal. Posterior que al paso de los años en esa misma década se vio que habían adultos que además tenían insuficiencia renal y paraplegia asociada. Entonces se vieron como que era algo que podría estar relacionado y no que simplemente era como en el espectro se estaba presentando en niños, sino, o la enfermedad se estaba presentando solo en niños, sino que ya esto iba desencadenándose como un espectro. Inicialmente la enfermedad recibió el nombre de enfermedad de Schilder, a eso de 1950, el epónimo recibido por pues, la misma persona que lo descubrió, y ya eso en 1970 se introduce como tal el nombre adrenoleucodistrofia, dicho nombre derivado de los hallazgos por postmortem, digamos, en estos pacientes que tenían esa enfermedad inicialmente que era denominada de Schilder, donde básicamente los hallazgos que encontraban postmortem eran a nivel adrenal, de las glándulas suprarrenales, donde básicamente habían un entramado de lípidos y algo muy importante que son los ácidos grasos de cadena larga que se habían acumulado a este nivel leuco porque estos pacientes ya tenían una afección a nivel de la sustancia blanca y distrofia por el crecimiento y desarrollo normal que tenían estos pacientes a nivel del miembro inferior. Entonces de ahí viene como tal ese nombre adrenoleucodistrofia. Listo, ya después a partir ya después de 1970, ya se empieza a reconocer como que como tal esto era un espectro de una acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga, que ya más adelante les voy a explicar en qué consiste todo esto, y se dieron como la descripción de distintos fenotipos. Entonces vieron que solo la afección metabólica de la acumulación de esos ácidos grasos de cadena muy larga por una deficiencia derivada de una mutación en un gen ligado al cromosoma X, empezó a derivar un espectro y vieron como varios fenotipos, entre los cuales tenemos la adrenoleucodistrofia cerebral infantil, la adrenomieloneuropatía, algunos pacientes que simplemente cursan con enfermedad de Addison. También tenemos otras presentaciones como la adrenoleucodistrofia adolescente cerebral y en mujeres que, digamos, como tal no desarrollan una afección cerebral o suprarrenal generalmente, pero terminan desarrollando una adrenomieloneuropatía. Entonces, importante tener aquí en cuenta que realmente el nombre que debería recibir esta enfermedad debería ser deficiencia de ABCD1 y no como tal adrenoleucodistrofia. ¿Por qué? Porque el espectro de la enfermedad es amplio y no todos los pacientes presentan como tal afección adrenal a nivel del sistema nervioso y como tal a nivel de esas manifestaciones a nivel encefálico. Eh, entonces, digamos de manera general, es entendible que reciba el nombre adrenoleucodistrofia derivado de que fueron los hallazgos postmortem, pero como tal es una deficiencia del gen ABCD1 que codifica una proteína muy importante para el metabolismo de los ácidos grasos. Listo, entonces aquí ya vamos como la definición ya más amplia en que estamos aquí pues hablando que básicamente la adrenoleucodistrofia va a ser un trastorno a nivel de los peroxisomas. Los peroxisomas básicamente son organelas celulares pues a nivel de todas las células, la única célula que no tiene esos peroxisomas son a nivel de glóbulos rojos, pero el resto de todas las células a nivel del cuerpo lo tiene, que van a estar encargadas de distintos procesos metabólicos, de oxidación sobre todo de distintas sustancias para, como tal, que se genere una homeostasis de carácter celular.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí en esta adrenoleucodistrofia lo que va a ver es que hay una alteración del gen ABCD1 que está ubicada a nivel del cromosoma X en la parte corta y básicamente este gen lo que va a codificar es una proteína ALD que básicamente lo que va a hacer es transportar y a nivel del peroxisoma qué pena, los ácidos grasos de cadena muy larga. Es una enfermedad ligal cromosoma X, es autosómica recesiva, se puede presentar en mujeres heterocígotas, pero vamos a ver que en ellas como tal los trastornos no son tan marcados, en cambio, al tener esta carga a nivel de X en los hombres, son los que se van a ver mucho más afectados, las mujeres no tanto. A pesar de ser portadoras, pues inicialmente se creía que no iban a tener manifestación de la enfermedad como tal, pero se ha visto que hay portadoras sintomáticas que a eso de los 50 años presentan uno de los espectros, que es la adrenomielineuropatía. 93% es por herencia y el 7% es por mutaciones de nodo. Listo, entonces tenemos aquí a nivel de cromosoma eh, X como tal una afectación del gen ABCD1. Obviamente los hombres pues solo tenemos un cromosoma X y entonces como tal aquí se va a ver altera la producción eh, o como tal el funcionamiento de esa proteína, se va a codificar pero no va a tener un adecuado funcionamiento. Por el lado de las mujeres, ellas sí compensan como tal un poco porque al ser un gen recesivo, pues tienen otro lado de la copia del gen que está bien y pueden generar, por decir así, esa proteína ALD funcional. Es decir, que les va a servir, a pesar de que codifican por otro lado proteína ALD alterada. Entonces, digamos que por eso es que en cierta medida pueden procesar esos ácidos grasos de cadena muy larga a diferencia de los hombres que si tienen esa afección, pues de por sí ya no van a poder dar como ese adecuado procesamiento. Entonces, por eso se va a ver que la carga como tal va a estar más presente en hombres que en mujeres. Listo, entonces aquí tenemos el ácido graso de cadena muy larga, denominado hexocosanoide, que básicamente ese nombre lo recibe porque tiene 26 carbonos. Entonces vamos a tener que primero precisar que para el diagnóstico como tal, que el diagnóstico, el procesamiento o metabolismo de estos ácidos grasos, vamos a tener en cuenta que hay ácidos grasos de cadena corta, media y larga. Lo que son los ácidos grasos de cadena corta y media tienen la facilidad de que pueden hacer su proceso de beta oxidación y como tal de metabolismo por medio de ingresar directamente al cromosoma. A diferencia de los ácidos, ¿cómo es? A la mitocondria, perdón. A diferencia de los ácidos grasos de cadena muy larga, que tienen el problema de que tienen que pasar primero por el peroxisoma por medio de esa proteína que codifica el ABCD1 y ese peroxisoma convierte ese ácido graso de cadena muy larga en ácidos grasos de cadena mediana o corta para que después sean procesados a nivel de las mitocondrias. Entonces, obviamente, si va a haber una afectación de la codificación como tal de este gen y no se va a producir una proteína adecuada, entonces como tal se van a acumular esos ácidos grasos. Entonces aquí volvemos a lo mismo como la fisiopatología, como para volver a recalcar todo este proceso fisiopatológico. Tenemos ácidos grasos de 26 carbonos, el hexacosanoico, que es de 26 carbonos, como les había mencionado, y básicamente va a estar la alteración de ese metabolismo, pero no como tal de los ácidos grasos de cadena corta o mediana, porque pasan directamente a la mitocondria. Listo, entonces aquí vemos, está la expresión del gen en hombres, como tal ese gen está defectuoso, tiene esa mutación y va a expresar y va a generar una proteína ALD que va a estar en la membrana de los peroxisomas, pero esa proteína no va a ser funcional. Entonces vamos a tener a nivel de todas las células
tener en cuenta que esta afección es preponderante a nivel sobre todo del sistema nervioso central, sistema endocrino y a nivel gonadal, sobre todo en obviamente los varones. Entonces vamos a tener que esos ácidos grasos de cadena muy larga van a tratar de ingresar por medio de esa proteína que codificó el gen y que pues es no funcional, pero no van a poder entrar. Entonces va a haber una acumulación excesiva de esos ácidos grasos y en consecuencia se van a ver traducidos en que hay una acumulación de esos ácidos grasos de cadena muy larga a nivel plasmático y eso es lo que va a derivar después a todas las afecciones, sobre todo neurológicas y endocrinológicas de nuestros pacientes. Listo, las manifestaciones clínicas, como les había mencionado, digamos, lo principal es que van a ser neuroendocrinológicas. El inicio es generalmente de eso de los, digamos, como tal, de la sintomatología de estos pacientes de los 4 a 8 años. Sin embargo, se han visto reportes eh, de cómo es la leukodistrofias neonatales que son muy graves y también reportes que comienzan, digamos, a edades adultas. Y también en mujeres a los 50 años, pero ya, digamos, eso se presenta como a una adrenomielineuropatía como tal. Vamos a tener que ya dividir en dos partes. Esto va a ser importante porque de acuerdo a eso vamos a encasillar a nuestros pacientes. Vamos a tener una forma juvenil que inicia antes de los 12 años y esto va a estar asociado a un deterioro progresivo desde el diagnóstico hasta la muerte de esos pacientes. Es decir, si detectamos una forma juvenil, lo más probable es que, obviamente, si no se hace una intervención temprana, que más adelante vamos a abrir el tratamiento, lo más probable es que ese paciente tenga un muy mal pronóstico y en consecuencia, pues, lleva a la muerte. Y dentro de esta forma juvenil se incluye la adrenoleucodistrofia neonatal, que la verdad es muy raro, pero digamos muy fatal. Y por otro lado tenemos la forma adulta que se presenta en hombres hacia los 20 años o digamos más tarde a eso de la cuarta década de la vida y se presenta como una adrenomielineuropatía. Listo, esto aquí es como lo más importante porque aquí se va a desencadenar todas las manifestaciones clínicas que van a tener nuestros pacientes. Entonces ya tenemos que esos ácidos grasos propiamente a nivel de todas las células van a estar aumentados y a nivel sobre todo del suero plasmático van a estar en altas concentraciones. Entonces va a haber inicialmente, vamos a decirlo, en afecciones endocrinas y afecciones neurológicas. La afección endocrina va a pasar porque esos ácidos grasos de cadena muy larga van a generar un estrés oxidativo y secundario a eso van a generar una respuesta inmune inflamatoria y muerte celular por medio de mecanismos de apoptosis. Esto va a hallar una modificación sobre todo en la afinidad de los receptores de ACTH, porque pues hay demasiada cantidad pues como tal de los ácidos grasos mencionados. Eso lleva como tal una disminución del colesterol suprarrenal, lleva también en consecuencia a una disminución de la aldosterona y el cortisol, y ya en últimas que va a ser prácticamente lo que todos los pacientes con adrenoleucodistrofia van a terminar padeciendo, va a ser un 80-85%, va a ser una insuficiencia suprarrenal. Y vamos a ver que todos esos pacientes generalmente vamos a tenerles que hacer terapia de reemplazo hormonal. Por otro lado, tenemos las manifestaciones clínicas de afección neurológica que son básicamente por una desmielinización, pero ¿por qué se da esta desmielinización propiamente dicha? También es por el mismo estrés oxidativo, por esa acumulación de esos ácidos grasos de cadena muy larga y también por una respuesta inmunoinflamatoria. Pero lo importante y muy a tener aquí en cuenta es que básicamente esos ácidos grasos van a tener una afinidad como tal a todos esos tractos, a todas esas vías mielinizadas y esa integración por esa afinidad, que básicamente están constituidos por casi los mismos componentes que son lípidos. Entonces, esa afinidad va a generar que a nivel de la mielina, esa mielina estructuralmente cambie. Y al haber un cambio estructuralmente hablando, va a haber un cambio como tal, inestabilidad en la composición de la misma mielina
Y en consecuencia, después, además del estrés oxidativo, la respuesta inmunoinflamatoria de esa mielina básicamente no va a funcionar y va a haber una vaina de mielina de carácter desmielinizada. Entonces aquí es como lo más importante y por eso es que se van a ver ahorita en las neuroimágenes que todo lo que es la desmielinización, eso es como lo más importante aquí derivado de esa fisiopatología. Y sobre las manifestaciones clínicas de manera general, porque comprenden un espectro muy grande de manifestaciones, sobre todo a nivel neurológico, que va a depender mucho, digamos, de los tractos que estén afectados y a nivel endocrino, también, digamos, del nivel como tal, sobre todo de la insuficiencia suprarrenal, pues, que hayan generado estos pacientes. Pero de manera general, encasillando a sus pacientes a nivel endocrino, todo eso que acabamos de ver ahorita, frente a la fisiopatología, a nivel endocrino va a generar que esos pacientes tengan fatiga, náuseas, vómitos, hipotensión, porque está relacionado, digamos, con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, entonces, digamos, el déficit de aldosterona también está relacionado con esa hipotensión propiamente hecha. Algo muy importante, sobre todo a nivel de la clínica, que a veces como que es como una perla así en el hecho de que puede ser como de los poquitos detalles que nos puede diferenciar una adrenoleucodistrofia de o cualquier otra leucoencefalopatía es la hiperpigmentación, sobre todo de los nudillos, mucosas y a nivel, digamos, de las extremidades, sobre todo inferiores. Estos pacientes también pueden hacer una hipercalemia asociada y ya por otro lado las manifestaciones neurológicas, vamos a tener que esos pacientes, obviamente derivadas de los tractos que vayan a afectar, pero digamos que lo principal va a ser una ataxia sensitiva, vejiga neurogénica y parestesias asociadas. Pero como tal van a tener esos pacientes manifestaciones motoras y sensitivas de acuerdo donde se afecte y se presenta la desmielinización. Listo, entonces aquí ya tenemos como tal la clasificación o los fenotipos, ¿cierto? Habíamos hablado que hay una presentación como tal. Anteriormente me devuelvo, que es una presentación juvenil y una forma adulta, pero además de esa presentación tenemos unos fenotipos que van a ser marcados de los que se presentan en hombres y de los en pero sobre todo aquí lo más importante, tener en cuenta la preponderancia y digamos la parte genética. Obviamente vamos a ver que recaer más fenotipos a nivel del hombre. Entonces vamos a tener a nivel del hombre una forma o afectación de adrenoleucodistrofia cerebral donde vamos a ver que esto es algo muy importante porque en la mayoría de los pacientes antes de hacer el diagnóstico, previamente, sobre todo antes de la neuroimagen, siempre lo fundamental es que sus pacientes previamente van a tener un cambio del comportamiento en cuanto a sus conductas. Listo, entonces en la forma cerebral vamos a tener cambios del comportamiento, hiperactividad, fracaso escolar, epilepsia, ceguera, psicosis o parálisis. Importante tener en cuenta que estos pacientes generalmente vienen, por ejemplo, digamos, a nivel intelectual, desarrollando sus actividades y sus habilidades, lo que son motoras y de lectura y escritura, con normalidad, pues como cualquier niño a ese nivel escolar, pero un momento a otro hay un déficit, pues como tal, así de mayor progresivo, y lo que había aprendido el niño un momento a otro, lo desaprendió, ¿cierto? O básicamente empiezan con déficit de atención y cosas relacionadas. Es importante tener en cuenta aquí la epilepsia porque a veces eh, eh, puede estar, digamos, como que creyéndose que las afectaciones o las motoras a veces se pueden, algunos artículos mencionan que pueden confundirlas con la epilepsia propiamente dicha, ¿cierto? Pero después se dan cuenta que realmente lo que le está desencadenando esa epilepsia como tal es eh, lo que se denomina en este caso la adrenoleucodistrofia, pero simplemente hacen el diagnóstico después de que se hace la neuroimagen. La edad de aparición de la forma cerebral generalmente va a ser antes de los 10 años. En este caso, tener en cuenta pues la clasificación de juveniles y va a estar alrededor de un 35% de esas manifestaciones. Esta que está aquí en azul, que es la adrenomieloneuropatía, va a ser la que mayor preponderancia va a tener, se va a presentar en eso 40-45% y esos pacientes van a presentar
paraparesia, pérdida de la coordinación y sobre todo alteraciones de esfínteres e impotencia. Literal, ese cuadro clínico va a ser el más clásico en esos pacientes con adrenoleukodistrofias y va a ser lo primero, si tienen esas manifestaciones, es lo primero que vamos a pensar en encasillar y más teniendo en cuenta que comprende pues como que es de la mayor frecuencia. Eso se va a presentar a eso de la segunda a la quinta década de la vida. También tenemos otro espectro donde pacientes que simplemente solo hacen enfermedad de Addison, es decir, solo hacen insuficiencia adrenal y esto se da pues como tal diagnóstico en la edad adulta, solo se presenta es un 10%. Ya por otro lado tenemos la adrenomielinopatía cerebral donde vamos a tener cambios de comportamiento, epilepsia, ceguera, afasia, psicosis. A diferencia de esto, se va a presentar, pues es mucho más raro y va a presentarse a eso de los 10 hasta los 20 años y se presenta a eso de un 5 a 10% en cuanto a la frecuencia. También vamos a tener algunos pacientes asintomáticos, eh, y digamos pues que asintomáticos en el sentido de que simplemente van a haber hallazgos de mielinización a nivel de la neuroimagen, pero como tal el paciente no tiene ninguna clínica y ya visto que esto ha venido en aumento. Pero se puede ver que quizás pueden ser sesgos porque muchos de esos pacientes que tienen esas desmielinizaciones pueden estar asociados, digamos, con medicamentos que generen desmielinización o se pueden confundir con alguna de las encefalopatías, digamos, por tóxicos, vasculares, infecciosos que anteriormente al principio les había mencionado. Listo, por otro lado tenemos el fenotipo que solo se encasilla en las mujeres, que vamos a tener que un 50-50, obviamente pues al ser un gen recesivo y las mujeres teniendo 2X, pues va a ser mucho más difícil y casi pues, no por decir imposible, pero sí muy poco probable que se presenten como tal con esa afección. Entonces, asintomáticas de alrededor de un 50%, lo mismo, van a tener hallazgos como tal a nivel de la neuroimagen, pero no van a tener como tal una afección a nivel pues, de síntomas propiamente dicho, manifestaciones clínicas. Por otro lado, tenemos las portadoras sintomáticas que va a ser similar a los pacientes, a esos pacientes pues, a los encasillados en los hombres, por ejemplo, en esta azul, que se presenta la adrenomeluoneuropatía, que es lo más común. Asimismo, se van a presentar las mujeres que lleguen a ser portadoras sintomáticas. La diferencia es que simplemente, digamos, en ellas la función adrenal va a ser generalmente normal y van a tener básicamente una paraparesia. Y a diferencia de los hombres, lo van a presentar sobre todo a eso de la quinta, sexta década de la vida y no va a ser tan marcado como en los hombres. Listo. Y se va a presentar eso un 50%. Listo, importante ya después de tener como ese espectro clínico y teniendo en cuenta eh, todo eso, ¿cómo vamos a llegar como tal al diagnóstico en estos pacientes? Estos pacientes es importante tres pilares aquí. Los ácidos grasos de cadena muy larga que se van a medir a nivel sérico, obviamente van a estar aumentados referente a las cifras de las personas normales. Importante aquí porque esto va a ser demasiado específico y tener en cuenta que a veces se tienen que tomar hasta 2 muestras porque los resultados en ayuno pueden alterar, lo que es el ayuno puede alterar los resultados. Entonces, si una muestra de ácidos grasos de cadena muy larga sale positiva, se tiene que repetir la otra para confirmar como tal eso. Por otro lado, tenemos la resonancia magnética, casi vamos a decir que es como la reina, pues en este caso, en lo que refiere a imágenes, también vamos a tener lo que son las velocidades de conducción y eso ya más adelante, pues como que les voy a hablar de cada una de ellas. Y tener en cuenta que las velocidades de conducciones van a ver sobre todo y pues de manera general, porque digamos lo que es la interpretación de la electromiografía es un mundo pues muy grande a la hora de abarcar, pero vamos a ver que inicialmente esos pacientes nos pueden, digamos, llegar al servicio debutando, digamos, con una polineuropatía. Y a partir de la electromiografía y los hallazgos que se vayan a tener, es que después vamos a poder pensar, y obviamente las manifestaciones clínicas anteriormente dichas, eh, y otros hallazgos clínicos, como puede ser el que les había mencionado en el, digamos, de la hiperpigmentación,
De acuerdo a todo eso, podemos ir encaminándonos a pensar en una adrenoleucodistrofia. Listo, comenzamos primero con la resonancia magnética. Tener importancia que generalmente la mayoría de los pacientes que se les piden esas resonancias magnéticas previamente ya comenzaron con síntomas conductuales. Algo muy característico en esos pacientes es que el 85% de las lesiones que vamos a ver, los focos de lesiones, van a ser a nivel parieto-occipital. Ya, y alrededor de un 15% van a ser frontales. Aquí como hay como una discrepancia en algunos conceptos, porque hay unos artículos que dicen que en algunos pacientes es más preponderante las lesiones de carácter frontal, pero eso se ha visto que sobre todo en los pacientes mayores pues que se le hace diagnóstico hace los 40 años más o menos. Pero la mayoría de las lesiones tienden a ser lesiones parietoxipitales. Y en las mujeres tienden a preponderar las lesiones occipitales. Esto es importante que tiene una asociación muy fuerte de la captación del medio de contraste, digamos en este caso que se utiliza el gadolinium para circunscribir como tal, pues me parece muy bacano porque circunscribe como tal la lesión y nos sirve como tal como un seguimiento para después determinar si realmente está funcionando el tratamiento que les va a dar al paciente y cómo sigue evolucionando como tal. En esta parte de la neuroimagen podemos ver en la imagen A unas lesiones a nivel parieto-occipital, enteos que se ven con un realce pues como tal eh, de la señal y vemos que hay un compromiso como tal, no solo parieto-occipital, sino también hay a nivel de los asteriscos del cuerpo calloso. Listo. Por otro lado, tenemos la imagen C y D, lo que les había hablado ahorita del medio de contraste, que básicamente el gadolinio lo que hace es circunscribir toda esa zona de la lesión, es decir, lo que está señalando las flechitas y lo que hace, pues por decir así, el mapita después de lo que cubre es toda esa zona de la lesión. Vemos que este paciente, por ejemplo, tiene lesiones a nivel también parieto-occipital y nos habla de una lesión de carácter muy extenso. En la imagen B, a nivel de T1, también podemos evidenciar, pues, digamos, lesiones, pero digamos en T1 la diferencia a tener en T2 que digamos las lesiones no se ven como tan intensas, pues como tal aquí la señal es hipointensa. Listo, esto es un caso de una neuroimagen en un hombre de 51 años con diagnóstico a los 35. Importante lo que les dije ahorita, que sobre todo los pacientes o sea, la mayoría se van a presentar de manera general con lesiones parieto-occipitales. Pero este es uno de los casos que entra entre esos pacientes que están en el rango como de 35, 40 años, que se le hace como tal el diagnóstico y que presentan lesiones, sobre todo a nivel frontal. Tenemos aquí en la imagen A y en la B podemos ver un compromiso frontal. La imagen A podemos apreciar también a nivel frontal un poco de atrofia y compromiso como tal del cuerpo calloso. En la imagen B también es muy importante, hay la lesión que digamos que es muy característica, las lesiones a nivel periventricular, hay que se pueden ver realzadas en FLE, y también ahí se ve un compromiso como tal de algo de atrofia. Por otro lado, ahí en la imagen D ya tenemos como tal la resonancia magnética tridimensional, en este caso con contraste, donde básicamente se va a ver, se ve muy marcada una atrofia a nivel frontal y además a nivel del cuerpo calloso se ve un compromiso de dicho cuerpo calloso. Listo. Por otro lado, tenemos otro caso aquí, una paciente de 50 años, mujer que comenzó con cambios, en este caso más sensitivos. Tener en cuenta que esos pacientes, los cambios tan sensitivos o motores van a ser preponderantes, sobre todo de miembro inferior. Y aquí es importante tener en cuenta lo que les había hecho ahorita y cambios del comportamiento. Esto es casi algo que fundamental. Es muy raro el paciente que no tenga cambios del comportamiento previos y que no estén asociados de desmielinización en la resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, aquí en esto vemos a nivel de T1 unas lesiones hipointensas
En T1 que no captan mucho la señal, pero ya después en T2, por ejemplo, ahí vemos que las lesiones, sobre todo a nivel de los ventrículos laterales, se ven con una alta intensidad. También ahí se ve a nivel de T2 un compromiso sobre todo a nivel cerebeloso. En T1 tener en cuenta que también se ve prolipo intenso las lesiones. Y ya otra vez muy importante que sobre todo en FLAIR se ve, en ese FLAIR coronal, por ejemplo, se ve ahí esas lesiones periventriculares que son muy características de la adrenoleukodistropia. En este caso, esa paciente tiene un compromiso más occipital, como les había mencionado previamente. Este es un caso mucho más interesante, que incluso ahorita les voy a mostrar otra imagen que me pareció muy bonita tener en cuenta, que ese es como tal el cuadro típico de ese espectro que se nos va a presentar, de que ellos comienzan desde los 4 a los 8 años con la clínica. Y va a ser así, por ejemplo, estas imágenes son de un cuadro de progresión muy rápida, un niño que empezó con alteraciones a nivel de la agudeza visual, y además de esto estaba asociado a una exotropia izquierda, y empezó con cambios conductuales relacionados con la inatención. No empezaba a rendir en el colegio, a los papás le parecía muy raro todas las cosas lectoescrituras que venía aprendiendo previamente, eh, dejó de hacerlas y llegó a tal punto eh, la progresión como tal de la enfermedad, que el niño terminó siendo desescolarizado, porque el niño no podía ni siquiera ver. También 4 meses después, este paciente empezó con dificultades a nivel en la audición, la habilidad emocional y el aislamiento social. Entonces aquí está muy relacionado con esa parte del cambio conductual y también ver la parte social. Después, a los 6 meses, empezó con cambios en ataxias, caídas frecuentes y prosexia, y ya como tal dificultad para los cálculos. Y miren, algo muy importante a tener en cuenta, que ahorita les voy a mostrar, que tiene una agudeza visual para ambos ojos, eso de 20-150, o sea, está demasiado alterado. Y ya por último, un hallazgo muy llamativo, que por eso les digo que en este espectro, dentro de la leucopatía, específicamente la leucodistrofia, que eso fue el hallazgo llamativo que hizo que después sospecharan la adrenoleucodistrofia y le pidieran como tal los niveles de ácidos grasos libres, después sobre todo de la neuroimagen, que fue la hiperpigmentación muy característica de nudillos y a nivel de encías. Listo, entonces, por ejemplo, aquí en este paciente de 7 años vemos el compromiso muy extenso, muy común pues a nivel parieto-occipital, otra vez a nivel alrededor de los ventrículos, y como tal el niño tenía una atrofia también un poco a nivel de los lóbulos parieto-occipitales, pero digamos en una desmielinización muy rápidamente progresiva, y digamos los síntomas se fueron asociando precisamente a que se vieron afectados todas esas vías implicadas, ¿no? Sobre todo en este caso la vía corticoespinal y también la vía a nivel visual. Esta imagen me pareció muy bacana porque, digamos, eso es un reporte de casos del mismo paciente aquí, 3 meses después, seguía con pérdida de la visión e incapacidad de la marcha independiente, y la resonancia magnética demostró un aumento del compromiso neuroradiológico con un índice de luz de 15 puntos. ¿Qué es el índice de luz? El índice de luz básicamente nos va a hablar de un compromiso en cuanto a la severidad de la desmelinización en estos pacientes. Ese índice de luz va de 0 a 34. Ya eso, que los pacientes que tienen un índice de luz en cuanto a la severidad de 0 a 9 puede ser efectivo como tal las terapias de tratamiento, que ahorita vamos a ver, pero pacientes que tienen un índice de luz mayor de 9 no tienden a responder mucho a los tratamientos. Y ese índice de luz básicamente nos va a hablar de acuerdo al tracto comprometido, a la desmilinización que veamos en la neuroimagen, eso se va a adquirir como tal un puntaje específico. Listo, esa imagen es muy chévere, desde el paciente que anteriormente les mencioné, que tenía pues todo, la parte sobre todo muy marcada de la agudeza visual. ¿Y por qué? Resulta que después le hicieron una tractografía que mostró una marcada alteración de los tractos a nivel de la sustancia blanca en las regiones posteriores,
sobre todo en los tractos visuales. Y de hecho ahí se ve marcado pues como tal a nivel de las lesiones, y los tractos no son continuos como debería ser. Entonces ahí el por qué ese niño está con esas manifestaciones clínicas, y no propiamente porque fuera una afección directamente a nivel ocular, sino que esos tractos propiamente están comprometidos. En este caso, ahí se plasmó el tracto visual, pero obviamente seguramente si vamos a ver otros tractos motores sensitivos, seguramente también esas vías se van a ver comprometidas. Aquí vamos otra vez con la escala de luz, que es la escala de severidad, que lo utiliza pues, sobre todo los radiólogos, que ayuda sobre todo a definir la mejoría de la historia natural de la enfermedad para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces aquí tenemos que, de acuerdo a la afección del tracto y las partes comprometidas, se va a adquirir como tal un puntaje específico. Se considera como tal un puntaje, digamos, de 0 a 5 hasta 6, puntaje, digamos, bajo, digamos que apenas está progresando la enfermedad. De eso de 7 hasta, hasta 17 se considera a una enfermedad ya con el progreso más o menos medio, sobre todo en cuanto a la desmielinización. Y ya obviamente entre más vaya al 34, mucho más compromiso va a tener este paciente. Ese score de luz, esa escala de luz está muy correlacionada con la clínica del paciente. A mayor escala de severidad o score de luz, generalmente esos pacientes son menos funcionales y tienen una mayor carga de morbilidad. Listo, por el lado de la conducción, básicamente, como les había mencionado, a la electromiografía, pues como tal, esos pacientes nos van a debutar, sobre todo con afecciones tipo que inicialmente nosotros como médicos generales nos podemos ir enfocando como una polineuropatía que afecta sobre todo vamos a ver que aquí afecta sobre todo, en mi característica, afecta más a miembros inferiores que a los miembros superiores. Y digamos, esto a veces tiene como un rango amplio de normalidad, y a nivel, digamos, ya de la clasificación después de ver la conducción de la electromiografía, se va a constituir como una polineuropatía sensitivo, motora, desmielinizante. Obviamente todo esto asociado a la clínica, neuroimagen y a lo que vayamos sospechando, digamos, en esos pacientes. Y aquí es importante tener en cuenta que lo característico es que las velocidades y las latencias se van a ver alteradas. Ya después de todo esto, bueno, a ver el diagnóstico por medio de los ácidos grasos, la neuroimagen, también la parte pues como tal de genética para ver si compromiso como tal del gen implicado a nivel de cromosoma X, que es la ABCD1, y todo lo que comprende eso, pues vamos a tener, digamos, unas alternativas terapéuticas, que hasta ahorita eso es lo que ya hizo. Entonces tenemos lo que es el aceite de Lorenzo, que fue como lo primero que se vio como en cuanto a alternativas de tratamiento para esta enfermedad. La terapia de reemplazo de adrenal, que a eso de un 80-85% de los pacientes generalmente van a terminar en esas. La dieta, generalmente la dieta sobre todo muy baja en grasas, teniendo en cuenta que es un trastorno de los ácidos grasos, entonces menores concentraciones de ácidos grasos mejor. Lo más importante y lo único que se ha visto que cambia el pronóstico, que es el trasplante de médula ósea, las estatinas, que también va muy relacionado con la disminución como tal de esos ácidos grasos, y ya por último la terapia génica, que es como lo último en guaraches, por decir así, pero es como lo que más tiene expectativa, porque ya se vio que realmente funciona, y se ha visto que en esos pacientes ha disminuido como tal esa progresión de la desmielinización. Listo, comenzamos con, digamos, el aceite de Lorenzo. El aceite de Lorenzo hace referencia a ese nombre al primer paciente con adrenoleucodistrofia que se trató, y realmente sí demostró como tal una disminución de los ácidos grasos de cadena muy larga a nivel del suelo. Se hizo un estudio eh, de unos pacientes, un ensayo clínico donde básicamente se habían recogido a 22 pacientes, y se le empezó a aplicar a esta terapia con aceite de Lorenzo, y se vieron que
efectivamente disminuyeron los niveles de ácidos grasos de cadena muy largo, pero lo aquí importante a tener en cuenta es que básicamente no revierte la evolución neurológica de esa desmielinización que ya se causó, porque de por sí, como vimos en la fisiopatología, se genera un estrés oxidativo, una respuesta inmune, y como tal, el volver a reversar toda esa desmielinización, pues el hecho de que tomen el aceite de Lorenzo y te disminuyan los ácidos grasos libres no va a hacer que se revierta como tal esa desmielinización propiamente hecha. Sin embargo, es lo que, por decir así, se tiene. Entonces, como les dije, ya, el daño ahí ya prácticamente está hecho y muchos justifican que, digamos, de por sí, solo por eso no se debe prescribir de manera rutinaria, a pesar de que haga la disminución de los ácidos grasos. Entonces, la respuesta inmune como tal a la mielina y el daño por el estrés oxidativo no se puede revertir. Así que, digamos, esta opción de aceite de Lorenzo lo pensaríamos sobre todo quizás en pacientes que se le haga como un diagnóstico más temprano. Y sin embargo, porque sabemos que no tiene como tal un cambio a nivel neurológico. La terapia de reemplazo adrenal, que básicamente se va a corregir esa insuficiencia de adrenales de un 85% de los pacientes. A ellos les vamos a hacer seguimiento anual con niveles de cortisol o con ACTH, pues de un manejo interdisciplinario, pues ahí también con endocrino. Tener en cuenta que ellos van a recibir dosis de corticoides muy similares a los que utilizan pacientes con insuficiencias suprarrenales primarias, donde ya se utiliza hidrocortisona, prednisona, dexametasona, y también hay, no está, pero también la fluorocortisona, sobre todo en pacientes que tienen déficit de aldosterona. Listo, por otro lado, la dieta, son unas dietas muy estrictas, una restricción de grasas, solo un 15% en la dieta, pero esto va a ser también lo mismo que con el aceite de Lorenzo. Básicamente hay una disminución, sí, de los ácidos grasos de cadena muy larga, pero como tal eso a nivel neurológico no va a cambiar nada. Entonces aquí los alimentos, digamos que debemos tratar de no tener estos pacientes, un alimento rico en esos, precisamente en esos ácidos grasos, entonces aceites vegetales, de pescados y carnes grasas y derivados de los mismos, cubiertas y cutículas de plantas, piel de semilla y frutas, granos y frutos secos y otros alimentos ricos en grasas saturadas como leche y derivados, yema de huevo, aceites vegetales y como la bollería industrial y todo lo que tiene que ver con que esté hecho con mantequillas también. Listo, por otro lado, se ha visto que las estatinas, la única que realmente se ha visto que tiene como un estudio dentro de todas, que en cuanto a esos pacientes para la disminución de los ácidos grasos, va a ser la única descrita ha sido la lovastatina, pero es lo mismo, no se ha asociado con ninguna mejoría a nivel de neurológico y básicamente termina siendo lo mismo que vimos aquí pues en cuanto a la dieta, el aceite de Lorenzo y las mismas estatinas que no terminan ofreciendo, digamos, algo más al paciente. Aquí viene como lo más importante que ya he visto, que realmente sí sirve, sobre todo en los pacientes, cuando se haga inmediatamente el diagnóstico. De esos pacientes que presenten el espectro normal, que ya hizo que hay tamizajes ahorita más específicos para las adrenoleukodistrofias, pero aún esos pacientes que se presenten entre los 4 o 8 años, inmediatamente hagamos el diagnóstico lo más rápido posible, tiene que tratar de hacer un trasplante de médula de óseo. Está recomendado sobre todo en etapas tempranas, en lo que vamos a referir a adultos, sea, es que adultos no, niños y adolescentes sintomáticos, que estén con alteraciones imaginológicas de la resonancia magnética que sean progresivas en los últimos 3 meses. Es decir, un paciente joven, ¿cierto? Con una presentación juvenil que inicialmente a la resonancia magnética tuvo un score de Lewis, por decir así, de 2, de acuerdo al compromiso de desmielinización. A los 3 meses se vio que siguió con un compromiso desmielinizante, lo que se tradujo en que ese score de luz, es decir, esa desmielinización empeoró, digamos, a un score más alto, por decir 10 o 9. Entonces se recomienda sobre todo en estas etapas tempranas porque apenas está comenzando ese proceso de desmielinización.
cosa que, digamos, no va a ser tan efectiva en pacientes, digamos, ya adultos, porque obviamente la desmielinización ya es muy marcada y está muy avanzada. Se ha visto que esto puede tener la progresión como tal de la desmielinización. ¿Y cuál es la explicación? Al principio les había dicho que como tal, eh, a ese gen ABCD1 está expresado en muchas células, ¿cierto? Y lo que se presenta es sobre todo a nivel del trasplante médula ósea, que por medio del trasplante hayan células que sí generen ese ABCD1 que sea funcional para que precisamente se metabolicen esos ácidos grasos de cadena muy larga. Entonces, obviamente ahí es sumamente importante. Se ha visto que no hay una respuesta satisfactoria en esos pacientes que tengan un score de luz mayor de 9 o que tengan ya múltiples déficits neurológicos, porque ya después de eso, básicamente se ha visto que tienen múltiples déficits y tienen un score de luz de eso de 9 en adelante, ya hay una desmilinización algo importante. Sin embargo, se puede ver si no hay otra opción y no se recomienda en pacientes con adrenomielineuropatía sin compromiso, digamos, en la resonancia magnética. Ya esto es lo último que se ha venido hablando en cuanto a tratamiento, que es la terapia génica, que es el trasplante de células madre hematopoyéticas autólogas que son genéticamente corregidas con un vector lentiviral. Y ahorita se ha visto que hay un reporte de dos pacientes que hace 2009 se les comenzó esa terapia y se demostró que como tal sí hubo una disminución de la progresión de la desmielinización. Ahorita todavía siguen estudios con eso, pero es como lo más esperanzador en cuanto que le podemos ofrecer a estos pacientes, sobre todo en los que, digamos, ya tienen etapas avanzadas. Ya el pronóstico y prevención como tal de estos pacientes, digamos, el pronóstico no es que sea muy bueno, tiene una discapacidad muy severa en 2 a 5 años, sobre todo después del diagnóstico, y la adrenomielineuropatía causa una severa discapacidad a partir sobre todo de la cuarta y quinta década de la vida, y el trasplante de médula ósea, como hemos mencionado, hasta ahorita es la única terapia que ha cambiado considerablemente el pronóstico. Entonces, por eso, entre más rápido se haga el diagnóstico y más rápido se intervenga esos pacientes con trasplante de médula ósea, eh, entonces se va, se va a tener un mejor pronóstico. Importante aquí que se recomienda como tal tener un tamizaje familiar de eso genético y el diagnóstico precoz obviamente nos va a permitir comenzar con el trasplante de médula ósea, la terapia de reemplazo hormonal con esteroides y esa consejería genética, digamos, para esos mismos pacientes para asesorarlos pues como tal para que generaciones futuras no padezcan dicha enfermedad. Y ya por último, como tal, las conclusiones, esta enfermedad es un momento importante en cuanto, no porque sea muy común, sino que esos pacientes tienen una carga de morbilidad y discapacidad funcional muy importante. Esos pacientes, la verdad, tienen una calidad de vida eh, muy mala y tienen un diagnóstico, digamos, muchas veces tardío, que es algo que se ha venido, se ha tratado de cambiar ahorita mucho con tamizajes a nivel de distintos países con las adrenoleukodistrofias. Otra cosa importante en cuanto a las conclusiones, importante pues un diagnóstico temprano porque eso nos va a ayudar a establecer conductas rápidas en cuanto al tratamiento y la consecuencia que esto va a derivar en los cambios en la calidad de vida del paciente. Tener en cuenta que eso deriva de un equipo multidisciplinario, que estas enfermedades, como vimos, por ejemplo, en el caso del niño que tiene una agudeza visual realmente muy mala, vemos que realmente el detalle ahí fue sobre todo la parte de la hiperpigmentación, que es algo muy clave, que fue lo que llevó en consecuencia al diagnóstico y tener muy en cuenta, estar pendiente pues como tal de todos esos avances, sobre todo lo que está hablando ahorita, la terapia génica en estos pacientes, para hacer como tal el tratamiento y derivar a que tengan una mejor calidad de vida. Listo.